Todos, bienvenido una semana más a nuestros live de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Es un gusto que estén con nosotros hoy miércoles 17 de junio 2020. Dentro de las funciones que tenemos en la institución está el promover el espíritu cívico, los valores, los principios de convivencia ciudadana, y hoy más que nunca queremos llegar a donde tú estás y así comprometernos con la creación de un mejor país. Hoy tenemos como invitado al licenciado Carlos Alfredo Berguido Guisado, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria desde el 2017. Ha sido es socio administrador de KBK Abogados desde el 2005, firma especializada de Derecho de Seguros, en Derecho Corporativo, Mercantil, Tributario, Bienes Raíces y Patrimonio. Antes fue director ejecutivo y abogado consultor de la Asociación Panameña de Aseguradores, en un periodo entre el 2003 y el 2017. Es licenciado en Administración de Empresas, con énfasis en contabilidad, de E. Claiborne Robbins School of Business, University of Richmond, Virginia, Estados Unidos, 1987. También licenciado en Derecho de la Universidad Católica de Santa María la Antigua, con la distinción cum laude en 1994. Fue o es acreditado como Associate in Reinsurance por el Insurance Institute of America, American Institute of Chartered Property and Casualty Underwriters. El licenciado Berguido ha desempeñado varias posiciones de liderazgo en empresas aseguradoras, también como en bancos de Panamá, así como en organizaciones de la sociedad civil. Hoy está con nosotros para poder desarrollar el tema de la moratoria bancaria, por lo cual le doy la bienvenida y le doy la palabra. Muchas gracias, Harry, por esa entrevista, por esa bienvenida, por esa introducción. Y gracias, Antay, por la invitación a este espacio. Le comentaba yo a Harry y a Paul que no sabía que Antay hacía este tipo de entrenamientos, de docencia, y no tengo otra cosa que decir que felicidades. Felicitaciones por ese trabajo. Estamos en este país ávidos de docencia de todo tipo. Me gusta saber también que promueven la cultura cívica. Así es. Es muy importante la cultura cívica y creo que a veces pensamos que hace falta hoy más que nunca la cultura cívica, y esa cultura cívica de colaborar hacia el bien común, de participar en la vida social de nuestro país, en la vida política, económica, hoy más importante que nunca, sobre todo por los devastadores efectos de esta pandemia, que comenzó siendo una pandemia, una catástrofe de tipo sanitario, luego económico, y nos va a costar trabajo recuperarnos. Sin embargo, ahora y en adelante, con esa cultura cívica, como panameños, conscientes del bien común, conscientes de la solidaridad, vamos a estar fuera de ella más pronto que tarde. Yo estoy seguro que este es un reto muy grande que tenemos como nación, pero también estoy seguro, porque lo hemos visto ya, de la gran capacidad de solidaridad que tiene el pueblo panameño, y entender que la solidaridad no es una palabra hueca, no es una palabra que se tira al aire con facilidad, es una palabra que tiene mucho significado, y hoy más que nunca. Muchas gracias, Harry. Muchas gracias por sus palabras. Y bueno, el tema de la moratoria bancaria es un tema ahorita mismo que está en discusión en todos los sectores de la sociedad panameña. Después del comunicado que emite el Ejecutivo a principios de mayo, en el cual se habla del proyecto de ley 287 en su artículo número 2, hablando específicamente de este tema. Pues la modificación en un principio eran 90 días y hubo una modificación para que se extendiera esta moratoria hasta el 31 de diciembre del 2020. Sin embargo, hay cierta confusión dentro de la sociedad, pues se habla, la Superintendencia de Banco habló en estos días de un comunicado en el cual nos dice que no hubo un acuerdo legal, sino un acuerdo público.
pues queríamos que usted nos empezara a hablar más o menos de esto, ¿no? Para ver si vamos calmando esa ansiedad que tiene la sociedad de saber qué va a pasar el día de mañana con este tema. Cómo no, con mucho gusto. Y entendemos que hay algo de confusión. Entendemos que esa confusión se va a ir eliminando, se va a ir aclarando con el tiempo. Fue hace muy poco que apenas se comenzó a anunciar el llamado a la segunda fase para que las personas acudan a su banco. Y créame que la Asociación Bancaria de Panamá y todos los bancos miembros, son 42 bancos, estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para aclarar las dudas de la población, y por eso trato de escoger lenguaje muy sencillo y muy directo. A veces puede sonar demasiado directo, pero creo que es la mejor manera de comunicar, sobre todo cuando al día de hoy ya hay más de 1 millón de personas que se han acogido al beneficio de la moratoria desde que se anunciaron a mediados del mes de marzo. Entonces, comunicar este tema a 1 millón de personas y mucho más, porque en realidad es un tema nacional, es complejo, y por eso redoblo el agradecimiento a ANTAE por brindarnos este espacio, y acepto todas las invitaciones que me quieran hacer para seguir haciendo esta docencia y estas aclaraciones y responder todas las preguntas que tengan a bien hacer tu audiencia. Bien, ¿en qué consiste la moratoria? Mira, cuando este tema comenzó, la pandemia, nos dimos cuenta que había una pandemia, se declaró el estado de emergencia por allá a mediados de marzo. Yo creo que nadie en el mundo se imaginó que hoy, 17 de junio, todavía íbamos a estar en una cuarentena. Es más, yo creo que no nos imaginábamos que íbamos a llegar a estar en cuarentena. Entonces, las primeras medidas que dio la banca, de manera muy voluntaria y entendiendo la realidad, porque esto era una realidad que venía cuando en un país se dictan normas de cierre de empresas, cierre de actividad comercial, el sistema productivo se cae, el sistema de la demanda se cae, la cadena de pago se ve interrumpida, mediatizada, y eso suele tener un impacto directo en la capacidad de las personas de consumo, de consumir, de comprar y de pagar cuentas. Entonces, muy rápidamente los bancos, al entender esta situación, dieron lo que se llama la primera fase de la moratoria, que es una fase que se ha llamado automática, simplemente porque se le ofreció de modo automático a todos los clientes bancarios que entraban en la categoría de pago voluntario. ¿Qué quiere decir eso? Todas las personas que todos los meses van al banco y hacen un cheque y pagan un préstamo, o esas personas que hacen un pago por ACH, por ejemplo, o hacen un descuento de una cuenta bancaria, todas esas personas recibieron un ofrecimiento de moratoria. Quienes no lo recibieron, toda la gran mayoría de las personas que están en pago por descuento directo del salario. Entonces, ¿por qué se le ofreció a los que son de pago voluntario? Y aquí, simplemente para tratar de aclarar este concepto que puede ser un poco confuso, vamos a ver los clientes de los bancos de consumo, lo que es hipoteca, préstamos personales, de auto y tarjetas de crédito, en dos grandes grupos: pago voluntario, descuento directo. Los de pago voluntario, como digo, son los que acuden y hacen una vez al mes su pago por su cuenta, y los otros, los del grupo del descuento directo, son los que el empleador, al hacer el pago, descuenta directamente el pago y se lo hace al banco o al acreedor de manera obligatoria. ¿Okay? Por eso se llama un grupo y el otro grupo. Uno es descuento directo, el otro es pago voluntario. Se asumió que los que están en descuento directo, mientras siguen generando salario, estaban en posición de seguir pagando su préstamo. ¿Cuándo fue el momento en que una persona dejó de poder pagar por descuento directo? El día que se quedó sin empleo, el día que lo suspendieron. Inmediatamente esa persona que se queda sin empleo, no se le puede hacer el descuento directo, y ahí, en ese momento, inmediatamente recibe el ofrecimiento de moratoria también. ¿Ok? Entonces, se dice que fue una moratoria automática porque al ofrecérsela a las personas de pago voluntario,
simplemente por la gran cantidad de clientes que se esperaba que se acogieran, era muy difícil sentarse a ver caso por caso. Y simplemente se les mandó a todos, oye, usted tiene pago voluntario, usted tiene derecho a acogerse a la moratoria. Si ha perdido su empleo, si no tiene ingresos, si no tiene fuente de ingresos. Y al día de hoy, esa moratoria ha sido acogida por 1.003.000 préstamos, que son clientes. Pues son clientes, no sabemos exactamente cuántas personas se trata, porque hay clientes que tienen compromisos con varios bancos a la vez, pero se trata de más de 1.003.000 préstamos en todo el país. Eso es mucho más de la mitad de todos los préstamos que hay en el país, en el sistema bancario nacional. Y esa moratoria alcanza préstamos que tienen saldos de más de 26.000 millones de dólares. Eso es casi el 50%, casi la mitad de los saldos de todos los préstamos locales del sistema bancario nacional. Para que tengas una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Son números impensables. Son números que nadie nunca hubiera pensado que en Panamá iba a haber la mitad de los préstamos o la mitad de los saldos en situación de moratoria. Es una cifra astronómica, gigantesca, que ha ocasionado toda clase de problemas, ¿no? Pero bien, es insostenible mantener una moratoria para personas que sí pueden pagar. ¿Ok? Entonces, por eso siempre se ha dicho que la moratoria fue orientada a las personas que no podían pagar por haber perdido, a pesar de que era automático. Pero para poder seguir sosteniendo el sistema de moratoria, se creó la segunda fase, que es la que tú mencionas, que fue comunicada al país desde la Presidencia de la República. Fue un acuerdo de los bancos, un acuerdo auspiciado, facilitado por la Presidencia de la República. Eso no nació del aire. De hecho, los bancos lo estaban haciendo cada uno por su lado y lo iban a hacer cada uno por su lado, pero el presidente de la República, y no quiero poner palabras donde no debo, no debería usar su nombre para hablar por él, pero lo que hemos entendido todos es que en un momento de la vida nacional hubo un nivel muy alto de ansiedad sobre muchas personas, entendiendo lógicamente que esta crisis económica y sanitaria no se va a acabar el 1 de julio. No se acaba con el final de la moratoria de la primera fase, sino que no se va a acabar todavía. O sea, va a continuar. Así es. Entonces, a lo largo de estos 3 meses, los bancos también se dieron cuenta que esto era mucho más grande de lo que se había pensado al principio. O sea, cuando en marzo estábamos pensando una cosa, la evolución de la pandemia nos ha ubicado en que esto es mucho más grande y mucho más largo el tema. Entonces, para adelantarnos a los hechos y para ayudar a la población panameña, y en un momento dado en que la presidencia también tenía una presión popular de ansiedad de la población, se trabajó en conjunto para publicarlo y hacerlo oficial frente a la faz de la nación en público para que se sepa que es un compromiso inquebrantable de la banca. Inquebrantable. Por ahí hay personas malintencionadas a veces o algunas mal informadas que dicen que los bancos no tenemos la intención de cumplir con eso, que nos vamos a lavar las manos con ese acuerdo. Eso es una infamia. Eso es una infamia. Yo creo que la historia de 116 años de los bancos en Panamá debería ser lo suficientemente sólida y robusta y con un récord de cumplimiento que está más allá de que estén diciendo que los bancos no van a cumplir un compromiso hecho a la faz de la tierra y firmado en frente de todo el mundo por televisión y además recalcado en comunicados y en entrevistas. Yo doy un promedio de 25 entrevistas por semana, Harry, para que tengas una idea, y en cada una de estas entrevistas, ya sea periodísticas, de televisión, de Facebook, de Instagram, de los medios que quieras, lo repetimos en los medios, en las redes sociales de la Asociación Bancaria también lo repetimos, y cada uno de los bancos hace lo propio. Entonces, es una infamia decir que los bancos no tienen la intención de cumplir la palabra empeñada al público. Entonces, la única diferencia entre la primera fase y la segunda fase es que en la segunda fase sí se tiene que pedir ya una evidencia de que la persona sigue sin empleo o que la persona sigue
con un contrato suspendido o que la persona sigue con un contrato de trabajo con horas disminuidas, por ejemplo, ¿no? Sí se necesita eso. También se necesita no solamente de las personas, sino de las empresas. Los únicos afectados no son personas. Hay 36.000, 37.000 empresas que se han acogido a los beneficios de moratoria, a pesar de que para ellos nunca fue automática. Pero ahí están, con los beneficios de moratoria. Simplemente ahora lo que se va a hacer es que se está haciendo un llamado a la población de que se contacte a su banco y le explique, oye, usted ya recuperó su empleo, no lo ha recuperado, entonces, bueno, si no lo ha recuperado, usted tiene el derecho a continuar haciéndose beneficiario de la moratoria mientras se mantenga en ese estatus de no tener ingresos. ¿Por qué es importante que la moratoria solamente beneficie a los que no pueden pagar? Porque el sistema bancario necesita liquidez. Claro. Necesita que las personas que pueden seguir pagando sus préstamos lo hagan. Es la única manera. Si las personas que pueden pagar le pagan a los bancos, es la única manera de compensar los fondos que los que sí se acogieron a la moratoria no están pagando. Entonces hay que pensar, cuando uno habla de 26.000 millones, casi la mitad de los préstamos, el impacto en la liquidez es grande, es severo. A pesar de que los bancos iniciaron esta pandemia, esta crisis, en una situación de morosidad, de liquidez envidiable. O sea, el doble, teníamos más del doble de la liquidez requerida legalmente y por la superintendencia de bancos. Es decir, la situación agarró a los bancos en una situación muy buena. Mejor que eso es imposible. Pero eso no quiere decir que si ahora todos los deudores deciden no pagar, el sistema se sostiene. No se puede sostener. No se puede sostener, por supuesto. Entonces, es muy importante que ahora los que podemos seguir pagando, los sigamos pagando, los sigamos haciendo, y los que van pudiendo seguir, o sea, de repente si recuperaste el empleo en julio, en agosto, en septiembre, acérquese a su banco y hágalo responsable, hágalo solidario. Ese es el significado de solidaridad en un momento como este. Esa palabra tiene un significado. Y es un sacrificio probablemente para una persona que estuvo sin trabajo 3 meses, decir, voy a recuperar mi trabajo y voy a volver a pagar mis préstamos. Claro que es fuerte porque es una carga, pero es la única manera como la gente, como la solidaridad cobra vida. Sin ese gesto solidario de los que podemos, no podemos ayudar a los que no pueden pagar. Eso es bien importante. Y yo creo que esa es la clave de todo. Y por eso quería hacer esa introducción que hiciste de felicitarte por el tema de los valores cívicos. ¿Qué valor cívico más importante que la solidaridad en este momento? Digo, siempre, pero en este momento más que nunca. Necesitamos eso más que nunca, la solidaridad de todos. Así es. Y no solamente con los bancos, y lo digo también por los compromisos que se puedan pagar a sus escuelas, los compromisos que puedan pagar a sus empleados, a los proveedores, lo que podemos mantener a nuestros empleados en casa trabajando o en las empresas trabajando, aunque no se esté produciendo al mismo nivel. Es la única manera, como panameños, vamos a salir juntos de esto, es haciendo que esa palabra solidaridad tenga un significado real. No sé si fue suficiente la explicación. Creo que está bastante claro y ya empezaron a generar las preguntas, ¿no? Dicen acá uno de los seguidores, buenas tardes, ¿qué de los independientes que no tienen cómo probar que están desempleados? Sí tiene cómo probar, seguramente. Seguramente ese independiente tiene una cuenta bancaria donde ingresa su dinero. Usted se puede acercar a su banco y mostrar su cuenta bancaria, por ejemplo. También se está habilitando una explicación de en qué negocio usted está. Por ejemplo, si usted tiene unos impuestos que no ha pagado o tiene, por ejemplo, un estado financiero, un estado de ingresos, en algún lugar llevará su contabilidad, su chequera. Eso es suficiente prueba. También, en muchos casos, creo que se está fomentando que la persona haga una declaración jurada. Una declaración jurada de que sus ingresos han disminuido, digamos, de $1,000 al mes a $200 al mes. Eso también. O sea, hay voluntad. Yo creo que es importante para la población no
no tener tanta ansiedad por el mecanismo de prueba. Hay que decirle a la gente, los bancos quieren ayudarte. Los bancos no quieren que sus clientes les vaya mal. Los bancos necesitan ayudar a las personas a ponerse en orden, a poder organizar sus cosas, darles ese espacio, darles ese respiro para que en algún momento retomen sus operaciones y puedan volver a trabajar, puedan volver a ejercer sus actividades como independientes, como empleados, como profesionales. O sea, todos tenemos, al final de cuentas, no importa la actividad que tengamos. Yo creo que la inmensa mayoría de los clientes bancarios que le deben plata a un banco, que le deben un préstamo a un banco, tienen una cuenta bancaria donde pueden mostrar su movimiento y perfectamente usted habla con su oficial y le dice, mira, mi movimiento en el mes de enero era $3,000 al mes de ingreso y 2,500 de egreso, ahora ha bajado a una cuarta parte. Esos son elementos de prueba y en un ambiente de solidaridad y buena fe, ese no va a ser el problema. El problema no va a ser que si el documento o si el documento aquel. Lo importante es que haya elementos de convicción, de buena fe de ambas partes y los bancos están más que dispuestos a ayudar en ese sentido. Muy bien. También nos llega otra pregunta, pero creo que ya la fue contestada en cuanto a las personas que se le ha hecho un recorte en el horario laboral y asimismo un recorte en sus ingresos. Yo creo que ya usted comentó que sí estaba contemplado, ¿no? Está contemplado, pero también hay que hacer una diferenciación. Por ejemplo, yo me pongo en los pies de esa persona porque a mí me pasó también, ¿no? Yo también, o sea, yo soy profesional y también mis ingresos como abogado también han sido reducidos. Pero supongamos el caso de una persona que ganaba, digamos, $1,500, ¿no? De repente se le ha reducido a 1,200 ahora. Y tiene un préstamo cuya letra es $300. Yo creo que todavía una persona que gana 1,200 puede perfectamente seguir pagando esos $300 de letra. Ahora, si esa persona que ganaba 1,500 de repente le han bajado a $500, de modo tal que solamente le quedan $200 para sus gastos de vida de su hogar, es más que razonable que esa persona reciba la moratoria también. Pero en el medio de esos dos casos extremos, habrá quien llegue a una situación de que estoy ganando, hombre, $1,000 en vez de 1,500. Es muy probable que esa persona es la que más le conviene de todas, de acercarse a su banco y ver qué es lo que le conviene a él. Claro. ¿Qué es lo mejor para esa persona? Que probablemente le convenga de repente una prolongación del préstamo, hacer en vez de pagarlo en 2 años, pagarlo en 4, reducirle la letra. Hay muchas soluciones que pueden estar al alcance de las personas y ahí está la voluntad. Por eso es que es importante recalcar, enfatizar el llamado que se está haciendo a comunicarse con su banco, ponerse en contacto con su banco, con la oficial que le atiende, la persona que le atiende en el banco y decirle, mira, mi número de préstamo es este, yo tengo una letra de tanto, mi ingreso se ha visto afectado de esta manera o de aquella manera, tengo una esposa, mi ingreso está al 100% ahora, pero mi esposa de repente quedó desempleada y los dos pagábamos la letra. Todo eso tiene solución y por eso es que estamos haciendo el llamado a que todas las personas que están en alguna situación de irregularidad se acerquen a su banco, planteen su situación, conversen con su situación y seguro les garantizo que van a encontrar una solución a los problemas generados por esta pandemia. Así que por supuesto, es muy importante recalcar eso. De hecho, están llegando una situación que usted acaba de mencionar en cuanto al ingreso familiar, ¿no? Si una de las dos partes, ya sea el esposo o la esposa, se quedan sin trabajo, alguna de las dos partes, la otra sigue al 100%, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace? Porque solamente se le puede descontar, ya sea un préstamo hipotecario, a una de las partes. ¿Qué se haría? Lo mismo, creo que presentar las pruebas, ¿no? Acercarse a su banco, esas situaciones están más que previstas. Están más que previstas. Eso es lo normal. En Panamá es muy típico. Hay dos maneras muy típicas de comprar una casa en Panamá, con una hipoteca donde tanto el esposo y la esposa son los poseedores solidarios y a veces hasta un hijo mayor de edad. Y también a donde hay una persona que paga y el resto contribuye con su ingreso libre a los gastos de la casa. Los dos escenarios existen.
Y los dos escenarios están contemplados. Yo lo que les recomiendo es no sufran ansiedad antes de tiempo, acérquese a su banco, plantee su situación, converse con su banquero, con su oficial, y le garantizo que una solución tendrá a ese dilema. Repito, a ningún banco le interesa ir primero que nada, que hay un compromiso también de no ejecutar garantías, de no ejecutar casas, ni de quitarle los carros a nadie. Pero aunque se pudiera hacer, a ningún banco le conviene ir a estar quitándole casas a nadie ahora mismo. ¿No? ¿Para hacer qué con ellas? ¿Qué hace con esas casas? Entonces, a ningún banco le conviene que a sus clientes les vaya mal. Vamos a poner las cosas claras. En un momento donde hay tanta gente afectada, la única manera de proceder hacia adelante es ayudándonos todos. Todos tenemos que ayudarnos. Pero eso implica, otra vez, el que puede pagar, aunque sea a costo de un sacrificio importante, tiene que hacerlo. Porque hay quien no puede pagar del todo. Entonces a esas personas son las que tenemos que tratar de ayudar y levantar y sostener mientras esta crisis pasa. Entonces es un esfuerzo de todos. Todos tenemos que poner un poco de nuestra parte, comenzando con los bancos, pero también los deudores, también los clientes que podemos seguir haciéndolo, hacerlo. Claro, aquí me llega una pregunta muy interesante en cuanto al deudor o la persona que está, o la propiedad está a nombre de una persona, pero el esposo o la otra parte era el que pagaba la letra de esa propiedad. Está a nombre de una, pero la otra parte era la que hacía el pago. Sin embargo, la parte que hacía el pago ahorita mismo no está recibiendo ingresos y la persona que tiene la propiedad a su nombre, no, con lo que gana, no puede asumir esta responsabilidad. ¿Qué recomendaciones le haría? Es un caso muy similar al anterior. O sea, claro, va a haber el tema legal de quién es el contrato, quién es el contratante, pero si está registrada que esa persona, esa tercera persona que es la que asume el pago de la letra, por supuesto que eso es parte de lo que está contemplado en el ejemplo que hablábamos más temprano, ¿no? Es muy típico. En Panamá, mucha gente acostumbra en eso, de tener una casa que la paga uno y el resto se beneficia de la casa, pero cada uno hace un rol. Por ejemplo, el hijo paga el carro y el esposo paga la casa y la esposa paga de repente la tarjeta de crédito. Es un núcleo familiar. Lo importante es no sentir ansiedad antes de tiempo y simplemente acérquese a su banco, acérquese a su banquero de confianza, de la persona que lo atiende, planteen la situación. Créanme, una vez más, hay la voluntad y la necesidad y la conveniencia de que todos nos ayudemos, porque todos somos parte del mismo sistema. Al final de cuentas, los bancos necesitamos que los clientes paguen, los depositantes necesitan que los clientes paguen y todos tenemos que ayudarnos, porque solamente si las dos partes están comprometidas con ese éxito, entonces podemos hacer que el sistema siga funcionando. Pero en esta coyuntura no solamente es importante, sino que es lo necesario, es lo inteligente y es lo conveniente, es lo que le conviene a todo el mundo y es lo solidario, que es lo más importante. Así es, así es. También nos estaban preguntando acerca de las personas que siguen trabajando, que siguen laborando, pero que tenían algún tipo de emprendimiento o alguna empresa aparte, que era la que contribuía al ingreso mensual para así poder cumplir estas obligaciones. Pero creo que ya todo está explicado también. Yo pensaría que esa es una situación clásica en que uno puede demostrar que hay una disminución de ingresos. Correcto. Si esa empresa, que era la que generaba los ingresos familiares, ha dejado de producir los ingresos al mismo nivel de antes, de alguna manera eso se va a ver reflejado en su cuenta bancaria de donde usted saca el dinero para pagar la cuenta. Simplemente acérquese con su banco, plantee la situación y el banquero le va a pedir a usted, bueno, muéstrame, o sea, cómo eso se manifiesta en un estado de cuenta con movimiento disminuido. Hay soluciones para todas estas cosas. Yo creo que lo importante es entender que hay amplitud. Es imposible ahora mismo pensar en todas las opciones que pueda haber de problemas y de soluciones. En ambos extremos probablemente no sean infinitas, pero puede haber miles de diferentes combinaciones de factores. Lo importante, señores, es con confianza conversar. Los bancos igual se han comprometido con no ejecutar garantías ni hipotecarias ni de auto por los próximos, hasta diciembre por lo menos,
por ahora. Y esa es otra cosa que me lanzaría a decir. Yo espero que de aquí al 31 de diciembre el país esté en un proceso de franca recuperación. Pero seguramente las secuelas económicas se van a seguir sintiendo más allá del 31 de diciembre de 2020. Así sería ilusorio pensar que nuestros problemas se acaban dentro de 6 meses, dentro de 7 meses. O sea, vamos a estar en recuperación económica, Dios quiera que así sea. Si todos los panameños ponemos de nuestra parte, creo que vamos a estar en una situación de franca recuperación, pero eso no quiere decir que vamos a estar igual de bien que estábamos en diciembre del 2019. Es decir, hay que asumir que la crisis y la secuela de la crisis económica se va a mantener por un buen rato, y yo vaticino que en enero y febrero habrá muchos clientes que todavía van a seguir necesitando algún tipo de ayuda, de reestructuración a sus préstamos, de refinanciamiento, incluso de moratoria. ¿Por qué no? Así es. Los bancos han sido y seguirán siendo parte de la solución de los problemas de todos. Así es. No nos conviene. A los bancos no les conviene que se caiga el sistema económico. Entonces, vamos a tener que seguir impulsando y ayudando y llevando de la mano a los clientes que necesitan ayuda todavía. Y piensa en la cantidad de empresas. O sea, uno de los focos principalísimos ahora mismo de los bancos en Panamá es tratar de mantener a los clientes que son empresas a flote. Y eso va a requerir mucho capital, mucho préstamo, para que esas empresas puedan arrancar a trabajar nuevamente, arrancar a recontratar a los empleados, arrancar a comprar inventarios, a botar inventarios viejos que se han dañado por la pandemia. Y eso va a requerir, pero es muy importante ayudarlos. ¿Por qué? Porque son los que van a generar los empleos, que a su vez son los que van a ir multiplicando el crecimiento económico en los demás aspectos de la economía, en los demás segmentos. Claro. Y bueno, la siguiente pregunta iba dirigida al tiempo. La asociación bancaria ha considerado de repente si la economía del país no ha caminado de la manera que se espera, y esperemos que sí sea de manera positiva, el poder extender ese periodo de moratoria después del 31 de diciembre del 2020, por lo menos un mes, 2 meses más. Es lo que te comentaba en mis comentarios finales a la pregunta anterior. Esta crisis seguramente vamos a tener secuelas de ellas más allá del 31 de diciembre. Sería absurdo pensar que los bancos el 1 de enero van a estar correteando a la gente para que vengan a pagarle todo lo que le deben, y si no, o sea, eso es absurdo. O sea que yo vaticino que por más que no estemos hablando, y todavía es quizás prematuro, muy prematuro y muy lanzado de mi parte, yo te diría que estoy seguro de que no necesariamente la moratoria como la conocemos hoy en día, pero seguramente muchas formas de alivio que puede que incluyan para algunos clientes moratoria, para otros clientes reestructuraciones de crédito, para otros clientes refinanciamientos, consolidación de deudas varias en una sola con un periodo más largo, tasas de interés más accesibles, periodo de pago mucho más largo. O sea, hay muchas razones y eso va a generar muchísimo trabajo para los bancos y para los clientes, porque en realidad sería pecar de sobrepositivo pensar que esta crisis se va a acabar, así como pensábamos hace 3 meses que la crisis se iba a acabar el 1 de julio. Yo creo que hoy en día estamos muy claros de que las crisis, las consecuencias económicas, las secuelas de crisis económica en el mundo entero, en el mundo entero, esto no tiene nada que ver con Panamá, en el mundo entero, van a acompañarnos por un buen rato. Nos va a costar echar adelante las escuelas, nos va a costar echar adelante el año perdido de los niños, nos va a costar echar adelante los proyectos de construcción que se han visto suspendidos. Así es. Claro que va a haber secuelas, y esas secuelas no se van a acabar el 31 de diciembre. Así es. Acá nos preguntan... Ojalá estemos nosotros, los bancos, con suerte, con el favor de Dios, ahí listos para poder seguir ayudando y poder seguir siendo parte de la solución y sobre todo de la recuperación económica del país. Claro. Ese es nuestro compromiso, Harry. Aquí nos preguntan si contemplan el congelamiento de las tasas de interés para quienes se acojan de la moratoria. El congelamiento, mira, congelar tasas de interés es un tema que es extremadamente peligroso.
las tasas de interés que se pagan y se cobran en Panamá son altamente dependientes de varias cosas, entre otras. Por ejemplo, dependemos de las tasas internacionales que el banco, por ejemplo, el Banco Central le presta a un banco en Estados Unidos. Ese banco en Estados Unidos le presta a tasas comerciales a otro banco. Ese otro banco le presta a tasas comerciales al banco en Panamá. Ahí tienes 4 intermediarios ya en la cadena y el banco panameño entonces le presta al banco, al cliente. Entonces, esa tasa original fluctúa. Ahora mismo están en niveles históricamente bajos, pero eso no quiere decir que los otros bancos no se van a ir ganando una diferencia en el movimiento de esa tasa, ¿no? Los bancos de Panamá no tienen acceso a la tasa, a los fondos de la Reserva Federal. Eso es bien importante. Nosotros somos bancos panameños y usamos el dólar, pero eso no quiere decir que tengamos acceso a pedir dinero prestado a la Reserva Federal, a las tasas de interés que salen por ahí en los periódicos de 0%. Eso no es así. Lo importante es entender que esa tasa que publican a veces en los headlines de que está en cero o está en menos, en Europa dice que está en negativo, esa es la tasa de interés que le paga el Banco Central a los bancos comerciales por depositar dinero en el Banco Central. Y ahora mismo están en negativo porque los bancos centrales están interesados en que los bancos no dejen la plata depositada, sino que están interesados en que los bancos la presten para reactivar la economía. Eso es bien importante entenderlo. La tasa en Panamá, por supuesto que guarda relación con las tasas de los bancos centrales, sobre todo no del Banco Central Europeo, sobre todo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero recordemos que Panamá no tiene un banco central, ni tiene una moneda. Entonces, ni somos parte del sistema americano. Somos una economía aparte que utiliza el dólar, pero eso no quiere decir que tengamos acceso a las tasas de interés de la reserva. Como dije antes, las tasas que los bancos panameños consiguen pagar en sus préstamos son tasas de interés comerciales, que son las que le ponen los bancos comerciales que le cobran a su banco en Panamá. Entonces, supongamos que en Panamá que un banco en Panamá consigue un préstamo por $100 millones con un banco americano a una tasa de 3%, digamos. El banco se va a voltear aquí y la va a prestar a 4 a 5% para poder pagar su interés y generar un ingreso que le permita pagar su salario y pagar las otras cosas. ¿Qué pasa? Si nosotros artificialmente bajáramos la tasa de interés a los préstamos en Panamá y le pusiéramos un tope, ¿cómo hacemos para pagar la tasa que nos cobran los bancos americanos si esa tasa sube? Quedaríamos entonces en una situación probablemente de insolvencia. Lo mismo, la tasa que se le paga a los depositantes. Ayer escuchaba en la radio, en la asamblea, que decían que aquí se le paga 0,5% a los ahorros. Bueno, eso no es así necesariamente cierto. Hay algunas cuentas que reciben esos montos, hay otras cuentas que reciben más. Lo importante es que si nosotros congeláramos la tasa de los préstamos, tendríamos igualmente que bajar la tasa a los clientes, pagarle menos por sus ahorros. ¿Y qué pasa si nosotros le bajamos las tasas a sus ahorros? Muchos depositantes, en vez de tener su plata depositada en Panamá, se la llevarían para Estados Unidos y la depositan allá y ganan más rendimiento. Entonces es un balance muy delicado que hay que jugar, porque a Panamá, al no tener un banco central, necesitamos que todos los ahorristas que tienen su dinero depositado en Panamá lo mantengan aquí y que otros vengan. Y además nos interesa que la banca comercial de los Estados Unidos y de Europa nos preste dinero para poder entonces prestárselo a Panamá. Entonces, poner tasas de interés que se congelen en el tiempo le quita la flexibilidad necesaria para poder responder al aumento probable de tasas que puede haber en la banca comercial de afuera que le presta dinero a los bancos panameños, así como obligaría a pagar menos por los depósitos de los ahorristas en Panamá, lo cual también crea una injusticia también, porque entonces le estás castigando a los ahorristas, estás castigando a la persona que toda la vida ha tenido su plata
y ha hecho sus ahorritos para pagar, para tener sus cosas, vas a pagar menos y sobre todo arriesgas a que esa persona de repente busque alternativas en otros países donde le pueden pagar más alto. Entonces, no es tan fácil controlar las tasas de interés para un país como nuestro, porque no tenemos política monetaria, no tenemos moneda, ni tenemos banco central. Nuestras tasas de interés necesitan flexibilidad y necesitan ser flotantes. ¿Para qué? Para poder responder a los cambios del entorno que no controlamos. Perfecto. Bueno, ya casi estamos concluyendo. Queríamos que nos hiciera alguna, o que le hicieran más que nada a nuestros seguidores, algunas recomendaciones a seguir en este periodo de moratoria. Bueno, mire, gracias Harry por esta oportunidad. Yo, en realidad, para mí lo más importante es repetir algunos de los mensajes que ya he dicho. El primero es una recomendación, un llamado, ¿qué te digo? Un clamor a los panameños y a todos los extranjeros que nos acompañan en nuestro hermoso país a pagar. A los que podemos pagar, paguemos. No solamente a los bancos, a todos nuestro entorno, a nuestros proveedores, a las personas que nos cortan el pelo, bueno, que nos cortaban el pelo, las personas que nos ayudan en casa, los colaboradores, proveedores de todo tipo, profesionales de todo tipo, paguemos, no dejemos las cuentas sin pagar, paguemos. En la medida en que nosotros ayudemos, en la medida en que nosotros paguemos lo que podemos, estamos ayudando a que el país se recupere, estamos ayudando a que el ciclo del dinero dé la vuelta entera y que las moratorias sean factibles, sean sostenibles. Ese es el primer llamado, que tiene mucho que ver con las palabras con las que tú sabiamente iniciaste esta reunión sobre los valores cívicos. Yo creo que ahora mismo no hay valor cívico que sea más importante que la solidaridad de todos los panameños. Este es el momento. Panamá es un pueblo noble, el nuestro. Y mira, algún día cuando se escriba la historia de este pedacito de vida que nos ha tocado vivir juntos, hay una página que va a ser escrita con letras de oro para incluir en la lista de héroes, además de los doctores, las enfermeras, los policías, los bomberos, los empleados bancarios y los periodistas. Ahí vamos a incluir a los panameños que continuaron pagando y que sostuvieron a sus empleados en planilla y que sostuvieron a sus proveedores andando y que fueron al banco y pagaron a pesar de haberse podido acoger a una moratoria que se le ofreció de modo automático. Y hay muchos que lo hicieron. No son pocos. No son pocos que habiendo recibido ese ofrecimiento de moratoria, dijeron, no, yo sí puedo. Y siguieron pagando sus impuestos al Estado y siguieron pagando sus compromisos y su tarjeta de crédito y su pago a la escuela. En algún momento, esa página de los héroes se va a escribir y se va a escribir con letras de oro para incluir no solamente a todos esos que mencionamos, sino también a esos clientes que noblemente demostraron el espíritu de solidaridad que nos caracteriza como panameños y que nos debe seguir caracterizando, enorgulleciendo y enalteciendo como nación. Ese era mi mensaje. Muchas gracias. Excelente, excelente. Antes de concluir, bueno, me llega una última pregunta y ya con esto vamos a cerrar. ¿Qué diferencia hay entre lo que ofrecen, dentro de lo que ofrecen los bancos y lo que hoy se discute en la Asamblea? ¿Hay alguna diferencia de tema? Mira, no tengo los textos finales de lo que se discutió porque eso ha sido una discusión a puerta cerrada, la han estado transmitiendo por televisión, pero no he estado muy al tanto. Al final de cuentas, aquí lo que hay es la Asamblea tratando de hacer su papel, tratando de pasar una ley que obliga, pero esas obligaciones suelen venir con problemas porque a veces tratan de imponer una solución idéntica para todos los clientes. A veces tocan temas que son complicados desde el punto de vista práctico, suenan bien desde el punto de vista de la política o de la ayuda, pero se vuelven difíciles. Por ejemplo, entiendo que por ahí hay una de las normas que están proponiendo que incluye un congelamiento de intereses en algún momento.
Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Sabemos que está inspirado en nobles sentimientos. Sabemos que los diputados que están impulsando esas cosas lo hacen con una preocupación noble. Pero a veces hay que recordar que el sistema bancario es un sistema mundial, es internacional. Tenemos un pedacito en Panamá, pero nosotros no controlamos ni cerca el universo de factores que inciden en aumentar o bajar las tasas de interés. Entonces, congelarlo lo que hace es añadir un elemento de inflexibilidad que es peligroso para el sistema bancario y al final de cuentas, peligroso para el país y peligroso para los depositantes. Recordemos que en Panamá hay 4.600.000 cuentas de ahorros, entre cuentas, o sea, de toda clase, desde la cuenta de ahorro más sencilla hasta los plazos fijos más millonarios. Hay 4.600.000. Se estima que hay alrededor de 2.500.000 panameños que tienen cuenta de ahorro. Ese es el patrimonio de los panameños. Pero cuando uno le pone un congelamiento a las tasas de intereses, no parece, pero estás poniendo en peligro la integridad de esos depósitos y la capacidad de devolver esos depósitos con sus intereses. Y eso es el bienestar de todos los panameños. Cuando nosotros decretamos esas cosas, los que se ven afectados son los 2,5 millones de panameños que tienen cuentas bancarias de ahorros. Así es. Y eso es peligroso. Hay que tener cuidado y hay que respetar los principios técnicos de un negocio, de una actividad altamente compleja, que tiene toda clase de reglamentaciones y toda clase de principios universales que no controlamos en Panamá. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerle el tiempo que sabemos que se ha tomado dentro de sus delicadas funciones para estar con nosotros en este live. Quiero agradecer al nombre de la directora del ANTAI, la magistra Elsa Fernández, y de todo su equipo. Nosotros en la ANTAI estamos muy agradecidos por este live que sostuvo con nosotros y tratar este tema que es muy, digamos, interesante y levanta pasiones, ¿no? Porque todos nos vemos en algún momento afectados, todos tenemos algún tipo de prestación con los bancos y es interesante o es importante estar claros en qué es lo que depara nuestro futuro en este tema financiero. Muchas gracias, Harry, y a nombre de la Asociación Bancaria de Panamá, que son más de 69, 70 bancos, muchas gracias por este espacio y otra vez te ofrezco que cuando necesites, cuando consideres oportuno y conveniente y necesario para tu audiencia, aquí estaremos para aclarar cualquier duda o cualquier información. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y bueno, a nuestros seguidores los instamos a que sigan en las redes sociales que son Twitter, Facebook, Instagram, YouTube en @AntaiPanamá. Mañana, y bueno, queremos también invitarlos a todos. Mañana tenemos un webinar muy interesante a las 10 de la mañana que es relativo a nuestro programa de liderazgo de gestión emocional con el tema capacidad de autocontrol. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias. ANTAI promueve y garantiza transparencia, rendición de cuentas, datos abiertos, gobierno abierto, ética, colaboración, prevención de corrupción, participación ciudadana, honestidad, diálogo, cooperación, eficacia del servidor público. Todos juntos luchamos contra la corrupción. # por un Panamá transparente.